Bueno, es sin duda el hombre del momento, el nuevo ministro de Salud, Enrique París, quien ha recibido sobre sus hombros la difícil tarea de controlar la pandemia del coronavirus que está golpeando a nuestro país con gran fuerza. Ministro, buenas noches. Gracias por esta su primera entrevista en televisión después de asumir sus nuevas responsabilidades. Buenas noches, Mónica. Un gusto estar con usted, obviamente. Le agradecemos estos minutos. Ministro, lleva menos de una semana en el cargo. ¿Ha sido más fácil o más difícil de lo que usted pensaba? Lo que pasa es que no solamente la pandemia está sobre mis hombros, afortunadamente está sobre los hombros de todos los funcionarios del sistema de salud, de todas las auxiliares, de todas las enfermeras, de todos los médicos, de las matronas, de las kinesiólogos, todos los funcionarios de salud del sistema público, privado y de las Fuerzas Armadas. Por lo tanto, los hombros de ellos son los que están sosteniendo el manejo de la pandemia. Y yo estoy tratando, obviamente, de aportar en lo que pueda, pero la labor más importante es del personal de salud. Es decir, que no se siente solo en esta lucha por controlar la pandemia. Exactamente, esa es una buena definición, Mónica. No me siento solo, me siento muy acompañado, porque siento, además, que la población chilena, y lo he escuchado varias veces, ha recuperado la confianza en el sistema público de salud, con la colaboración obviamente de los otros sistemas, porque estamos trabajando en un sistema integrado de salud ante la pandemia. Bueno, entremos en los números, en las cifras. Chile ya desafortunadamente entró al top 10 de los contagiados, estamos en el número 9, solo un puesto detrás de Italia, muy cerca de España, que fueron países emblemáticos con los problemas que tuvieron por este efecto del coronavirus. A su juicio, ¿qué ha fallado? ¿Hubo un exceso de confianza? Tenemos cifras muy altas, Mónica, como usted las dice. Sin embargo, en comparación con los países que usted nombró, y no me gusta mucho comparar, pero hay que decirlo, la letalidad, nuestra letalidad es bajísima. Es del 1,7% con las cifras que tenemos hoy día. Eso se debe a la estrategia basada en el testeo y de ahí nos saltamos, obviamente, a la estrategia basada en el tratamiento, con una gran cantidad de ventiladores mecánicos, con una gran conversión de camas, aumento al 400% de camas UCI en algunos hospitales públicos y en el resto de los hospitales a veces 100, 150% de aumento de camas. Quizás, y por lo tanto yo creo que siempre hay que reconocer, quizás fallamos en la segunda etapa. Acuérdese que primero es testear, después trazar y después aislar y tratar. En el testear, muy bien, como dije. En el trazar nos ha costado muchísimo más. Por eso es que hemos apoyado a incorporar a la atención primaria, que ya estaba trabajando en eso hay que reconocerlo, pero lo estamos apoyando mucho más, y también apoyar en el aislamiento, que significa crear cada día más residencias sanitarias, y es lo que estábamos recién controlando en la UNEMI, justamente. ¿Por qué? Porque hay gente que no puede mantener el aislamiento o la cuarentena en sus hogares porque son pequeños, porque hay dificultades sociales. Por lo tanto, estamos reforzando esos dos puntos. La trazabilidad, ubicar rápidamente al paciente contagiado y aislarlo y hacer cuarentena a sus contactos y llevar a esos contactos a las residencias sanitarias. Pero en los otros extremos hemos trabajado bien. No hay que pensar que lo hemos hecho mal, que lo hemos hecho mal. Yo creo que lo hemos hecho muy bien en los extremos de la pandemia. Sin embargo, hay cifras bien preocupantes, ministro, porque usted destaca la tasa de letalidad, que es baja en comparación al resto de Sudamérica. Sin embargo, yo sumé hoy, por ejemplo, la cantidad de muertos que llevamos en las 2 primeras semanas del mes de junio y me dan cifras de casi 1000 personas semanales. ¿Siente usted que está bajo control este indicador? No puedo decir eso. Yo creo que estamos en una situación riesgosa aún. Estamos en una situación muy difícil como país. No podemos bajar los brazos. Tenemos algunas comunas de la región metropolitana que están mostrando ciertas cifras positivas o alentadoras, pero sin lugar a dudas que usted tiene razón. Hay un aumento de los fallecidos en los últimos tiempos y hay un aumento enorme de los contagiados, y es por eso que seguimos trabajando y tenemos que seguir trabajando con mucha fuerza.
Lo que pasa es que si vamos con 1000 personas fallecidas a la semana, vamos a poder llegar, según lo que dicen otras sociedades especialistas como Sochimi, a casi 20.000 fallecidos al final del invierno aproximadamente. Eso nos deja muy cerca a España, que tiene 2,5 veces más población que nosotros. Nosotros hemos dicho con mucha humildad que ojalá podamos hacer ese balance al final de la pandemia, porque nadie ha sido capaz de decir cuándo va a venir la meseta, cuándo va a venir el pic. Esa es la pregunta del millón, como dijo un decano. Hay que ver en forma retrospectiva en qué momento se va a producir eso cuando ya los casos vayan bajando. Por lo tanto, tenemos que estar preparados siempre, al 100% todos los días, al 100% trabajando con toda la fuerza. Pero eso no significa que pensemos que estamos en un país que no hace las cosas bien, que estamos en un estado de catástrofe. No es así. Se han hecho todos los esfuerzos, se han puesto a trabajar a todo el personal que lo ha hecho con toda su fuerza y en forma retrospectiva, como digo, podríamos reconocer después cuándo se produjo el pic, cuándo se produjo el aumento más grande de contagios para sacar lecciones de eso. Porque si esto se vuelve a repetir, obviamente que vamos a tener que sacar lecciones de lo que hicimos bien y de lo que a lo mejor no se hizo tan bien, pero yo creo que el esfuerzo que ha hecho el sistema sanitario es altamente reconocible. Lo que pasa es que ese esfuerzo tiene un límite, así lo han dicho ya no solamente los recintos públicos, sino también los privados. No hay más camas críticas, la situación está a tope en ese sentido. ¿Hay alguna manera concreta para que usted pueda aumentar este número de camas? La verdad es que las cifras que vimos hoy día y que yo mostré en la conferencia de prensa muestra que en la región metropolitana tenemos una cantidad bien importante de camas críticas ocupadas cercanas al 90-95%. Pero si nosotros decimos que Santiago no es Chile, en regiones vemos lo contrario. Hay una ocupación de camas críticas muchísimo más baja. Por lo tanto, contamos todavía con la posibilidad de trasladar pacientes en el caso que sea necesario. Y quiero agradecer a la ciudad de Concepción, quiero agradecer a la ciudad de Ovalle, por ejemplo, que han recibido pacientes críticos desde la región metropolitana, que los han tratado muy bien y que los han recuperado. Este es un esfuerzo país, así que mientras Santiago está sufriendo y las regiones se están recuperando porque eso ha ocurrido, bueno, tenemos que ayudarnos entre todos como hermanos. Pero un escenario de 20.000 fallecidos al final del invierno, ¿cómo le parece a usted una situación, una cifra aceptable, una cifra pesadillesca? ¿Cómo lo ve usted? Mónica, ningún fallecido es aceptable. Nadie quiere que fallezcan personas. Cualquier fallecido para mí y para cualquier persona, para cualquier habitante de Chile, para cualquier patriota, cualquier fallecido es una pena, es una pérdida, es un dolor. Por lo tanto, a mí me gustaría que no hubiesen fallecido, pero desgraciadamente este es un virus nuevo, es un virus desconocido, tiene una epidemiología desconocida, ha manifestado cosas o patologías que no pensábamos que íbamos a tener. Originalmente se pensó que era algo pulmonar, pero han aparecido complicaciones cardíacas, han aparecido complicaciones renales, han aparecido complicaciones graves del tipo cardiovascular y han aparecido complicaciones graves de la coagulación. Han aparecido incluso enfermedades nuevas en niños como el síndrome de Kawasaki, que hace mucho tiempo que no las veíamos. Por lo tanto, nos estamos enfrentando a un enemigo desconocido y obviamente que podemos tener, digamos, defectos, podemos tener fallecidos, yo lo lamento profundamente, pero insisto, como gobierno se han hecho todos los esfuerzos y como Estado, porque la salud es un problema de Estado, con mayor razón se han hecho todos los esfuerzos posibles para atacar a esta pandemia. Ministro, entre medio de las cifras, usted me decía, de las cifras negativas, digamos, usted me decía antes que habían buenas señales. ¿Cuáles son esas buenas señales? Para dar una nota de optimismo también. Son algunas, sí, son algunas comunas que no las voy a nombrar todavía, pero que dentro de la región metropolitana se han portado bien. Nosotros observamos que hay una cierta disminución en la cantidad de contagiados. Nosotros no hemos dicho que no van a haber más muertos, van a seguir apareciendo fallecidos desgraciadamente, pero hay comunas que están respondiendo bien. Y de hecho en regiones fue así, Mónica. Magallanes respondió muy bien, Osorno respondió muy bien,
La Araucanía es un ejemplo, respondió muy bien. En todas las regiones se pudo bajar la tasa de contagio, se pudo bajar la cantidad de pacientes, las UCI comenzaron a vaciarse. ¿Y por qué no podemos hacer lo mismo en Santiago? Yo creo que las regiones nos están dando un ejemplo y creo que eso puede reflejarse en el futuro en la región metropolitana también, y así lo espero. Bueno, quizás la respuesta tiene que ver con la movilidad, que usted ha dicho que es fundamental, porque el propio ministro Palacios decía que salen 2,3 millones de santiaguinos todos los días a trabajar en empresas que se supone que dan servicios esenciales. Si todos plantean que hay que bajar la movilidad en la capital, ¿no se podría reducir también permisos para esas empresas que prestan servicios esenciales? ¿Es necesario que 2,3 millones de chilenos salgan todos los días a trabajar? Lo discutimos hoy día. Estuvimos con la ministra Hood y con un especialista, con el decano de Ingeniería de la UDD, justamente implementando y dando a conocer ese plan para controlar o para medir, no para controlar a las personas, no es para invadir la privacidad de las personas, sino que para medir la movilidad de la gente, porque eso nos va a permitir también tomar medidas más certeras, como dice usted. Disminuir a lo mejor los permisos, tener menos permisos a la semana, contribuir a que algunas empresas regulen de mejor manera el trabajo de sus trabajadores y evitar obviamente la movilidad. Cuando hay movilidad, si la movilidad la lleva a cabo un paciente que está positivo y a lo mejor no lo sabe, obviamente que va diseminando el virus. Sí, así que esa es una preocupación muy importante. Estoy pensando en empresas de delivery, por ejemplo, no solamente de compra de supermercados, compras de alimentos, sino que también todas las compras online que se están produciendo en este minuto. Tiene toda la razón. Estamos implementando un plan para tener un mayor control de todo ese tipo de personas. De hecho, incluso el permiso que va a ser otorgado por la comisaría virtual tiene que estar cruzado con la PCR. O sea, si ese paciente o esa persona tiene una PCR positiva, por ejemplo, aunque le den el permiso, se va a negar en forma automática porque no va a poder, por ejemplo, lo que ha dicho usted, hacer un delivery. Y creo que tenemos que poner también más control con respecto a las salidas semanales, disminuir las salidas semanales para evitar, obviamente, que el virus se siga diseminando. Está demostrado que cuanto hay más movilidad, hay más contagio, y eso se evita también evitando que la gente salga innecesariamente. Siempre se dice que la gente tiene que salir a trabajar y que por eso la pobreza, digamos, la vulnerabilidad ha hecho que no se pueda cumplir tanto las medidas restrictivas en la región metropolitana. Sin embargo, yo veía un estudio comparativo que nos comparaba con Argentina, con Perú, con Bolivia, que tienen situaciones de pobreza parecidas o incluso peores que las nuestras, y ellos sí lograron importantes bajas en la movilidad, llegando incluso al 80%. Sí, Mónica, la diferencia está, y lamento decirlo, en la capacidad que tiene Chile desde el punto de vista estadístico. O sea, Chile se ha distinguido por el registro de los casos que lleva y ha sido felicitado por eso, y yo creo que nosotros realmente estamos mostrando la realidad. No digo que otros países no estén mostrando la realidad porque no lo quieran hacer, sino que porque no son capaces, obviamente, de llevar un registro estadístico tan específico y tan completo como el que llevamos nosotros. Hablando de trazabilidad, que también es otro de los elementos que usted mencionaba como parte de su estrategia para enfrentar esta segunda fase del coronavirus, hay cerca de 6.000 casos por día, dejémoslo en 5.000 casos diarios de nuevos contagiados. En una semana, entonces, se producen unos 25.000, 30.000 casos. Yo no me explico cómo se puede trazar y aislar no solamente a esas 30.000 personas, sino a todos sus contactos cercanos. Pensemos que tengan solo 4 contactos cercanos. Estamos hablando de 120.000 personas a la semana que hay que estar trazando y aislando. Tiene toda la razón. Y ese es el esfuerzo más gigantesco que estamos haciendo ahora. El subsecretario de Redes se ha reunido con todos los encargados de salud municipal del área metropolitana. Se han contratado 800 personas para hacer el seguimiento telefónico. Se van a inyectar 55.000 millones de pesos para la atención primaria, no para que comience a trazar, la atención primaria está trazando, sino que para reforzar la trazabilidad que ellos pueden hacer. Y yo creo que con esas medidas vamos a tener buenos resultados, Dios quiera que sí, y lograr bajar la tasa de positividad. Ahí hay un hecho positivo también. La tasa de positividad de las reacciones de polimerasa en cadena están yendo a la baja en forma lenta,
pero están yendo a la baja. Y eso significa obviamente que está disminuyendo la diseminación viral. Sin embargo, yo quiero advertir que esas señales no deben ser tomadas como una señal para relajar las medidas. Todo lo contrario, hay que mantener las medidas, lavado de manos, estornudar en la manga o en el codo, usar mascarilla, mantener la distancia social, respetar la cuarentena, respetar el toque de queda, porque si no, no vamos a lograr salir de esta situación con la celeridad que nosotros queremos. Y por último, ministro, el 21 de septiembre se acaba el invierno, que todos suponemos va a pasar lo más duro de la pandemia en esta época. ¿Con qué resultado usted se daría por satisfecho en esa fecha? ¿Cuál es su mejor escenario? Es difícil, Mónica, porque también pensemos que van a brotar los otros virus respiratorios que normalmente aparecen en invierno en Chile. Si nosotros tenemos la concomitancia con influenza, afortunadamente la campaña de vacunación fue exitosísima, pero si aparece el sincicial respiratorio, para el cual no tenemos vacuna, si aparece el adenovirus, el parainfluenza, tenemos que esperar la aparición de los otros virus para poder, digamos, hacer o delinear una estrategia o un resultado que obviamente todos queremos que sea el más óptimo, pero hay factores que el ser humano no puede manejar. Por lo tanto, aquí lo que se requiere es la colaboración de la población, el respeto, la conciencia social, el distanciamiento físico y lo que ya hemos dicho, lo más simple, lavado de manos, mascarilla y respetar las normas sanitarias. Yo le pido con humildad a nuestra población que por favor cumpla con las normas sanitarias para evitar traer más muertes. ¿Quiénes son los que fallecen? Los adultos mayores, los diabéticos, los hipertensos. Los jóvenes no fallecen, pero se enferman y transmiten el virus. Entonces, yo quiero que entiendan esa situación y nos pongamos un segundo aire, como decía Bombalé, un segundo aire que nos falta para ganar el partido. Muy bien, ministro Enrique París, muchas gracias por conversar con nosotros esta noche. Que esté muy bien. Gracias a ustedes, Mónica. Un gusto hablar con ustedes como siempre. Muchas gracias.